Hola, buenas. Me llamo Jichen. Mi paella va a ser paella de pulpo y ajo tierno. Vale, ahora primero vamos a hacer buen chorro. Y ahora voy a echar poquito sal. Eso son costumbres mías, ¿no? Cada uno tiene su... Ahora voy a poner un poquito de cebolla y vamos a empezar a sofreír. Y enseguida voy a hacer ajo picado. Empezamos a sofreír. Ponemos tomate casero. Bueno, sofreír un poco. Vale, sofrimos un poquito más. Ahora enseguida echamos pimentón dulce. Y movemos rápidamente para no se queme. Ahora echamos parte de los mariscos. Así se mezcla con tomate, pimentón dulce, con el sabor de aceite. Vamos a mezclar todo bien. Así se mezcla todos los sabores. Ahora toca parte de ajo tiernos. Echa poquito ajo tiernos y se mezcla todo. Así va a dejar todo sabor de ajo tierno. Vale, ahora empezamos parte importante. Vamos a echar fumé, que es caldo casero. Vamos a echar fumé, caldo pescado. Ponemos poquito más fuego. Ahora con el caldo ponemos fuego grande, ponemos fuego fuerte. Eso más o menos 7 o 8 minutos. Vamos a esperar que se hierva. Mira, ahora esperamos 3 minutos y luego hacemos un buena socada y ya está a punto. Ahora ves, está hirviendo. Voy a quitar poquito espuma. Mira, ahora vamos a echar arroz redondo valenciano. Vamos a echar parte por todo. Una vez hecha arroz, vamos a esperar 16-17 minutos aproximadamente. Ahora último voy a tirar pulpo, que son frescos. Tirar parte por todo lado. Y ahora voy a tirar azafrán para que se quede color con y eso azafrán que infusionamos con agua. Vale, porque ahora ya ha pasado 3 minutos, entonces vamos a esperar unos 12-13 minutos. Mira, ¿no ves? Ahora a punto de terminar nuestra paella.
Ahora, último minuto, vamos a hacer un socará. ¿Ves? Vamos a poner fuego a tope. ¿Lo ves? He escuchado el ruido. Como espera 10 minutos y ya está. 10 segundos. Vale, ¿no ves? Esto es socará. Vale, ahora apagamos fuego y ya está. Vamos a terminar la paella. Dilo. Mira, ya terminamos la paella. Esto es paella de ajo tierno con pulpo. Mira, qué espectáculo.